El sistema se activó con éxito. Papel vinculado, Nin Jin Jin, la primera esposa de Luo Bingel. Armas, ninguna. Puntos e iniciales, 100. Clasificación, Luo Bingel por Zhen Yuan. Un cuerpo empujándose contra él hizo que Zhen Yuan saltara. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué diablos? Zhen Yuan tardó unos momentos en orientarse. El sucio suelo de madera debajo de él rascándose las piernas con cada movimiento. Los niños igual de sucios se acurrucaban a su alrededor, sin mirar en su dirección. Al menos uno de ellos gemía en voz baja, apenas audible por encima del crujido del carruaje y las voces apagadas que venían del exterior. Derecha. Los esclavistas. Zhen Yuan podría patearse a sí mismo. Después de semanas, tal vez incluso meses, de vivir en las calles, fue un comentario que escuchó por casualidad lo que lo hizo lo suficientemente descuidado como para ser atrapado. Solo un comerciante diciendo algo sobre la secta Kankion. Zhen Yuan pensó que el hijo del comerciante quería probar en la próxima selección de discípulos. Hizo vacilar a Zhen Yuan en sus pasos, golpeado por la realización. ¿Orgulloso camino del demonio inmortal? Realmente, había considerado que podría haber transmigrado bastante pronto después de despertar en este entorno desconocido, probablemente como algún NPC sin nombre. Zhen Yuan había intentado llamar a un sistema, sin éxito, y ninguno de los nombres de las aldeas sonó, así que simplemente se encogió de hombros y se dejó llevar. Pero, ¿realmente? ¿Orgulloso camino del demonio inmortal de todos los lugares posibles? Oh, si Zhen Yuan alguna vez tuvo en sus manos Airplane Shooting Toward the Sky, fue a la vista. Ese momento de descuido fue suficiente. Los esclavistas que lo perseguían lo habían alcanzado y arrojado en su carruaje junto con los otros niños desafortunados que compartían su destino. Una rápida mirada a su alrededor lo dejó con un suspiro de alivio. Al menos Ame y Ain se habían escapado. No pasó mucho tiempo antes de que el carruaje se detuviera y uno de los negreros se acercara, abriera las puertas de la parte trasera y examinara a los niños que se agazapaban dentro. Escogió a algunos de los niños, en su mayoría niñas, pero también a algunos niños, algunos de ellos llorando. Los sacó y se los entregó a alguien que estaba afuera, como si no fueran más que un saco de arroz. En cierto modo, no lo eran, supuso Zhen Yuan. La mirada del esclavista se detuvo en Zhen Yuan. ¡Oh, mierda! Zhen Yuan se tensó. Protestó cuando él también fue levantado dolorosamente y empujado fuera del carruaje. ¡Cállate, mocoso! El negrero que estaba fuera del carruaje esperando la mercancía le dio una fuerte bofetada. ¡Ay! Eso dolió como una perra. Zhen Yuan fue conducido hacia una línea suelta de los otros niños que compartían su destino. Los esclavistas que estaban a su alrededor los arreaban como ovejas a punto de ser vendidas, preparándolos para ser exhibidos. La calle que habían elegido los negreros era tranquila, casi cerrada. Aparte de ellos, no había nadie alrededor, pero se oían voces desde una de las calles vecinas. Probablemente el ajetreado bullicio de un mercado, con el grupo de esclavos justo allí en medio de él pero escondidos. La libertad estaba tan cerca, pero fuera del alcance de Zhen Yuan. Después de él, una niña más, probablemente no mayor de 5 años, tropezó cuando ese mismo esclavista, y la nueva persona menos favorita de Zhen Yuan en el mundo, la empujó. Zhen Yuan la atrapó, mirando sombríamente la espalda del hombre que no les prestó más atención una vez que terminó su tarea. Luego se concentró en la chica con las cintas amarillas sucias para el cabello, amorosamente atada por alguien para sujetar su cabello. Tanto la niña como sus cintas habían visto días mejores. El corazón de Zhen Yuan se contrajo. ¿Estás bien?, susurró. Aunque Zhen Yuan podía escuchar las lágrimas en su voz, la niña no lloró, solo amasó los dedos nerviosamente. Sí, jeje. Gracias. Zhen Yuan se encogió ligeramente. Habían pasado meses, probablemente. Quién sabe, el tiempo en las calles era raro, pero no creía que se acostumbraría a eso en el corto plazo. La niña agarró su mano y Zhen Yuan la dejó. Un silencio se apoderó de su ya tranquila línea. Zhen Yuan estiró el cuello para ver qué lo había causado. Una mujer de mediana edad, vestida con largas túnicas sueltas,
Había salido por una de las puertas que daban a su tranquila calle e intercambiado algunas palabras con el jefe del grupo de esclavistas. Sen Yuan trató de mirar dentro de la casa de la que había venido, sin quitar completamente su atención de la mujer, pero el ángulo estaba desviado y no vio nada más que la puerta abierta desde su posición. Mientras tanto, lo que había sido la conversación había concluido, y la mujer ahora caminaba por la línea a la que habían sido empujados. Miró brevemente a cada uno de los niños que tenía delante, sin mostrar ninguno de sus pensamientos en su rostro, antes de pasar al siguiente. Un par de veces se detuvo un poco más, con una mirada calculadora en sus ojos. Luego fue el turno de Sen Yuan. La mujer lo miró. Desafiante, miró hacia atrás. Sen Yuan no supo cuánto tiempo se miraron el uno al otro, pero su atención fue desviada por un sollozo sofocado y un tirón en su mano. Miró a la niña, apretándole la mano para tranquilizarla. Simplemente no pudo evitarlo. Era prácticamente un bebé. Antes de que Sen Yuan pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, uno de los esclavistas lo separó. Lo llevaron hacia un grupo mientras que a la niña la llevaron a otro más grande. La niña estaba llorando, pero los niños mayores que la rodeaban la ignoraban, demasiado ocupados con su propia miseria como para cargar con la de los demás. El corazón de Sen Yuan sangró. «Por favor, sígueme», sonó la voz profunda y tranquila de la mujer que los había elegido, y no era eso, alguien había pagado dinero real por él. «Toma eso, Mei Mei». ¿De quién era la vida que ya no valía nada? A partir de ahora, ustedes serán parte del pabellón rojo cálido, les dijo la mujer, guiando al grupo de niños que ahora poseía calle abajo y dentro de la casa de la que había venido. Cerró la puerta detrás de la última chica, cortando los sonidos lejanos del mundo exterior. Nuestro establecimiento tiene ciertos estándares. Te tratarán bien y podrás trabajar sin contratos. A estas alturas ya los condujeron a una pequeña cocina. La mujer instruyó a algunos de los trabajadores para que les dieran comida y les mostraran sus habitaciones una vez que hubieran comido, antes de irse a hacer lo que solían hacer las mujeres ricas que poseían esclavos. Bueno, Sen Yuan supuso que eso podría haber sido significativamente peor. Al menos aquí le estaban dando de comer. No pasó mucho tiempo para que Sen Yuan se diera cuenta de que lo habían vendido a un burdel y se asustara por eso. Un burdel. Él. Una vez que se calmó, pensó en la niña de los mechones amarillos que los esclavistas, esos bastardos, ofrecían también a la mujer, la señora. No sabía si estar agradecido de que la señora no la hubiera elegido o preocuparse por el destino que le esperaba ahora. Bueno, nada que pudiera cambiar ahora. Sen Yuan se instaló en una rutina. Podría ser peor, supuso. Se estremeció solo de pensar en los susurros que siempre había escuchado en las calles, de amos crueles y trabajadores de placer que solo eran tratados un poco mejor que los animales, y solo mientras trajeran el dinero. En comparación con eso, Zhao Xingyi fue bastante justo. Sen Yuan no podía decir que le gustaba, todavía era su dueño. Lo cual era un concepto tan extraño para él, que aún no lo había asimilado. Pero tuvo que reconocer que ella trataba a sus trabajadores con un mínimo de dignidad y que la mujer sí tenía estándares por los que se rigía. Así que Sen Yuan se quedó atrapado sirviendo vino y té en las áreas públicas, así como haciendo recados, mientras que una jeje, Luyan, le enseñó junto con otras dos chicas a tocar tanto el guqin como la pipa una vez que descubrió que no era horrible en eso. Sen Yuan sabía que lo estaba preparando para que pudiera contribuir al programa de entretenimiento a su debido tiempo. Esto, también, no sonaba como una tarea demasiado horrible. Al menos no lo era, ese. Una cosa que Sen Yuan respetaba a regañadientes sobre Zhao Xingyi era su política de tolerancia cero cuando se trataba de permitir que sus trabajadores más jóvenes hicieran el tipo de trabajo que uno esperaría de una casa de placer antes de que alcanzaran la madurez. Manteniendo sus oídos abiertos, aprendió que las chicas generalmente comenzaban a ser instruidas sobre cómo complacer a alguien una vez que llegaban a la edad de 13 años. Sen Yuan, al estar en el cuerpo de una niña probablemente de unos 8 años a juzgar por su tamaño, se salvó por ahora, pero temía el momento en que ya no lo estaría. Era una noche particularmente ocupada cuando Sen Yuan fue llamado a la cocina. Todos estaban ocupados preparando la comida que los clientes pidieron y no lo hicieron,
pero aún así pagarían un buen dinero una vez que la obtuvieran. Una vez que Sen Yuan entró por la puerta, esquivando a su Xindyue yéndose al mismo tiempo para evitar chocar con ella, Yang Mei empujó una bandeja con una tetera y un plato de dulces en sus manos. Yuan, sé un querido y saca esto a colación. Última puerta a la derecha. Sí, jie. Balanceando la bandeja, se inclinó ligeramente en señal de reconocimiento, de la forma en que Xindyue le había enseñado. Buena chica. Sen Yuan ocultó su vergüenza. En algún momento se acostumbraría, ¿verdad? No es que hubiera otra opción. Si bien no ocurría a menudo, no era demasiado raro que lo enviaran a llevar algo a las habitaciones más privadas. Para no llamar la atención de los clientes más de lo estrictamente necesario, preparó principalmente las mesas en las habitaciones que estaban a punto de ser utilizadas. Sen Yuan abrió la puerta y se encontró con el suave resplandor de las velas, colocadas estratégicamente para crear un ambiente acogedor. Una tarde, antes de que el burdel volviera a ponerse a trabajar con los preparativos para la noche, había comprobado cómo estaban colocados exactamente entre toda la tela que colgaba de las paredes sin convertirse en el peor peligro de incendio. Para su entusiasmo, descubrió que alguien les había puesto algún tipo de arreglo, básicamente impermeabilizando las habitaciones. Deseaba saber cómo funcionaba exactamente. Pete nunca entró en detalle sobre eso, pero sin esa opción disponible para él, se conformó con memorizar cuidadosamente la matriz hasta que pudo recrearla sin tener que mirar, colocando la bandeja en la mesa baja cerca de la puerta, y definitivamente sin mirar con anhelo el plato de dulces mientras lo dejaba. Sen Yuan miró hacia arriba y se encontró con una mirada de ojos sorprendentemente verdes. Sen Yuan se congeló. Abortar, eso no se suponía que sucediera. Al encontrar su ingenio, Sen Yuan bajó rápidamente la mirada. Qianbei, murmuró, este no ha visto Xiaoji antes. La voz era fría y firme, sin traicionar ninguna emoción. Sen Yuan miró hacia arriba, notando el estado vestido del hombre, vestido solo con su túnica interior. Si bien Sen Yuan, el millennial moderno que era, todavía lo consideraría completamente vestido, era íntimamente consciente de lo inapropiado que era ver a alguien de esta manera. Se sonrojó. No, Qianbei. Este humilde suele servir en las áreas públicas. Un silencio se extendió entre ellos. Sen Yuan esperó a que cayera el otro zapato. Calculando la distancia entre él y la puerta en comparación con la distancia entre él y el patrón. Sen Yuan realmente esperaba que lo que fuera que Jeje fuera para servir a este cliente llegara pronto y le diera una oportunidad para escapar. Como si escuchara sus pensamientos, alguien entró en la habitación detrás de él. Yuan, veo que has conocido a Huer. Ante eso, Sen Yuan miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos. Este es Huer, soltó. Una pequeña sonrisa divertida se dibujó en los labios del cliente, Huer, rompiendo su máscara previamente impenetrable. Este sí lo es. Wei Jie se acercó. Extendiendo la mano sobre Sen Yuan, dejó las tazas de té especiales que traía consigo, las que no conseguían para los clientes habituales, y las llenó. Luyan y Aolimei están ocupados hoy, Huer, pero Yemin podría unirse a nosotros en medio Sichen. Huer, se sentía tan extraño pensar en un hombre adulto de esa manera. Hyuge, decidió Sen Yuan, en su cabeza se referiría al hombre como Hyuge. También le recordaba un poco a su antiguo Erge, ahora que lo pensaba. Hyuge se sentó al otro lado de la mesa y tomó la taza más cercana a él. Eso es aceptable. Gracias, Weier. Sen Yuan se puso de pie y se fue, pero la voz de Hyuge lo detuvo. Yuan, fue. Sen Yuan se volvió hacia él. Sí, Qianbei. Hyuge lo miró por un momento antes de acercar el plato con los dulces a Sen Yuan. Toma un poco. ¿Estuvo realmente bien? Por el rabillo del ojo, Sen Yuan miró a Wei Jie, como si pidiera permiso. Ella asintió levemente, por lo que Sen Yuan recogió el trozo más pequeño del pastel de miel. Se inclinó rápidamente en dirección a Hyuge. Agradeciendo a Qianbei. Una vez que salió de la habitación, se puso la golosina pegajosa en la boca. Se derritió en su lengua, con un sabor tan bueno como parecía, incluso mejor desde que Sen Yuan no recordaba cuándo fue la última vez que comió algo dulce.
La miel empapada en el pastel tenía un sabor más fuerte de lo que recordaba haber probado la miel antes. Estuvo de buen humor durante el resto de la noche, preguntándose en silencio si volvería a ver a Hyuge. Pasaron unas semanas antes de que Sen-Yuan volviera a encontrarse con Hyuge. A estas alturas, la formación musical de Sen-Yuan había progresado lo suficiente como para que le asignaran la tarea de proporcionar entretenimiento en las áreas públicas en algunas de las noches. Nada complejo, solo unas pocas canciones sencillas. De todos modos, se suponía que solo proporcionaría algo de ruido de fondo. El aire sofocante de la sala principal de la planta baja comenzó a afectarlo. Los aromas del incienso y el perfume se mezclaron con las voces de los invitados y los trabajadores que los atendían. Y con lo frías que se volvían las tardes en estos días, abrir una ventana para dejar entrar un poco de aire fresco era una receta para el desastre. Sen-Yuan se encontró con los ojos de Yang Jie al otro lado del pequeño escenario que compartían, mirándola con ojos de cachorro sin dejar que la melodía tartamudeara. Yang Jie puso los ojos en blanco, pero asintió brevemente. Con un gesto de agradecimiento en su dirección, Sen-Yuan dejó la pipa y salió de la habitación sin ser notado para tomar un descanso, cuando escuchó a Wei Jie decirle a la cocina que preparara el té habitual de Hyuer. Se animó. «Este puede traer el té», ofreció de inmediato, corriendo hacia la puerta abierta de la cocina donde estaba Wei Jie. Volviéndose hacia él, Wei Jie sonrió a sabiendas ante su entusiasmo apenas oculto. «Gracias, Yuan». Equilibrando la bandeja con el té, esta vez sin ningún bocadillo, lamentablemente, Sen-Yuan llamó ligeramente a la puerta y esperó. «Entra», invitó Hyuge, y Sen-Yuan no dudó en entrar. Hyuge no estaba solo en la habitación esta vez, pero Sen-Yuan no se desanimó por eso, ahora que sabía quién era ese hombre. Li Meijie y Minjie, dos de los jejes que Sen-Yuan sabía que a menudo le hacían compañía a Hyuge durante sus visitas si estaban libres, se sentaron cerca de él en lo que Sen-Yuan solo podía describir como una pila de abrazos. Todos estaban acurrucados, tocándose casualmente como lo harían los miembros de la familia. Minjie estaba acostada boca abajo y hurgando en una caja con cintas de pelo de colores, tratando de decidir entre varias opciones con su otro brazo sobre Hyuge mientras Li Meijie cepillaba el cabello de Hyuge, con la cabeza apoyada en su regazo y los ojos cerrados. Incluso si Sen-Yuan aún no lo sabía, no había absolutamente ninguna duda de que Hyuge no estaba aquí por las razones habituales. Sen-Yuan dejó el té en la mesa baja junto a la puerta y se tomó un momento para mirar la escena que tenía ante él. Las poses relajadas de ambos jejes y el hombre entre ellos. La escena exudaba consuelo y desbloqueó un anhelo en Sen-Yuan. Por un segundo, pensó en su familia de toda una vida atrás. Nunca fueron tan susceptibles ni tan cercanos, y sin embargo, Li Meijie y Hyuge, por alguna razón, le recordaban a Daje y Erge, cercanos casi de hecho, a pesar de que Li Meijie ni siquiera era un hombre. Incluso Minjie tenía una vibra a su alrededor similar a la de su Meimei. Algo en lo que Sen-Yuan no pensó rápidamente una vez que hizo esa conexión en particular. Sen-Yuan tardó un momento en notar el maquillaje. Entre las cejas de Hyuge se sentaba un guardián, con un diseño similar a los que algunos de los jejes llevaban durante sus turnos de trabajo. Un sutil rojo acentuaba sus ojos, y sus labios estaban pintados con un tinte varios tonos más oscuro aún. La imagen que creó fue magnífica, suavizó las líneas duras del rostro de Hyuge, dándole un aspecto casi femenino. Parecía más accesible, aunque Sen-Yuan no sabía cuánto de eso era el maquillaje y cuánto se debía a lo relajado que se veía en este momento. Tímidamente, Sen-Yuan se tocó el cabello que Minjie le puso en un intrincado recogido esa noche antes de que lo enviaran a actuar. «¿No se ve bonito Hyuer, Yuan?» Sen-Yuan salió sobresaltado de sus pensamientos y miró hacia Minjie, antes de volverse hacia Hyuge. «Espera, ¿había estado mirando?» «Oh no, UPS. La más guapa, Minjie», contestó obedientemente. ¿Y lo hizo? Sen-Yuan no había pensado antes que un hombre pudiera describirse como bonito, pero para ser justos, tampoco había visto antes a un hombre tan hermoso como Hyuge. ¿Yuan ya ha terminado de jugar por la noche?, preguntó Li Meijie suavemente sin levantar la vista del cabello de Hyuge. Sen-Yuan hizo una mueca solo de pensar en la multitud allí abajo, ignorándolo en su mayoría, aparte de algunas miradas muy desconcertantes en las que preferiría no pensar.
y prestando su atención a sus compañeros por la noche. Eso no era algo que Sen Yuan necesitara ver. Ninguno de ellos había oído hablar de PDA. Consigue una habitación ya. No exactamente. Este se está tomando un descanso. Yuan es bastante buena tocando instrumentos para su edad, Hyuer. Deberías oírla tocar algún día. ¿Es así? Sen Yuan miró hacia arriba para ver los ojos de Hyuge abiertos y ya mirándolo. Sen Yuan se sonrojó un poco bajo la atención. Tal vez Yuan podría tocar algo para este maestro la próxima vez. ¿Podría Sen Yuan realmente rechazar la solicitud? Claro, habiendo elegido una cinta para el cabello, una de color verde claro con algunas costuras sutiles bordadas que Sen Yuan no pudo distinguir. Minhye se acercó a la mesa donde estaba sentado Sen Yuan y sirvió té en 2 de las tazas. Empujó a uno de ellos hacia Sen Yuan. Toma esto. No se lo diré a la señora, pero Yuan debería volver pronto, antes de que nadie más se dé cuenta. Yang Hie me está cubriendo, protestó Sen Yuan mientras tomaba la taza. Inhalando el cálido y dulce aroma que emanaba de él, sonrió un poco en su taza. Sen Yuan tomó un sorbo del té. Era un poco demasiado dulce para su gusto, pero la alta calidad era inconfundible. Tomó otro sorbo, sí, no, eso dejó un sabor aún más dulce en su boca. Dejó la copa. Después de terminar el cabello de Hyuge en una simple trenza y atarlo con la cinta verde que Minhye había elegido, él y Lee Meihye también se unieron a ellos en la mesa baja. Hyuge tomó la otra taza sobre la mesa e inhaló el vapor mientras sus ojos se cerraban, una imagen especular de Sen Yuan de hace solo unos momentos. ¿Te de a su faifo?, preguntó. Minhye se sentó a su lado. Sí. Acabamos de recibir un envío hace 2 días y Yang Mei reservó algo para ti. Hyuge tarareó en reconocimiento y tomó un sorbo, por lo que parecía, apreciaba su sabor mucho más que Sen Yuan. Una excelente mezcla. Por favor, extiendan mi agradecimiento a Meihye. Esta está segura de que Yuan hará eso en su camino de regreso, ofreció Minhye. Tomando la indirecta, Sen Yuan se puso de pie. Este va a ir directo a eso. Se inclinó hacia Hyuge, agradeciendo a Qianbei por permitir que éste se quede durante su descanso. Sen Yuan vaciló un poco al recordar que, si bien no sonaba diferente para nadie más, estaba usando pronombres femeninos para sí mismo. La pausa apenas estaba allí, Sen Yuan se enorgullecía de decir. Era tan bueno siendo una niña, ja. Hyuge no pareció notar nada, solo lo miró sobre su taza de té. Este maestro espera volver a ver a Yuan. Bajando la mirada, Sen Yuan sintió que un pequeño rubor subía por sus mejillas. Un grito desde el suelo salvó a Sen Yuan de tener que pensar en una respuesta a eso. ¿O no? Zhao Xingyi había descubierto su ausencia. Esa fue su señal para irse de aquí. Hasta la próxima, Qianbei. Sen Yuan fue informado de que Hyuge estaba de visita y había estado preguntando por él tal vez unas 2 o 3 semanas después de haber visto al hombre por última vez. Para ser honesto, Sen Yuan no esperaba que el otro recordara ese comentario desechable sobre Sen Yuan jugando para él. Independientemente de lo que Hyuge estuviera haciendo cuando no estaba aquí, Sen Yuan estaba seguro de que era un hombre ocupado que tenía mejores cosas que hacer que seguir una solicitud que le hizo a un joven trabajador de un burdel. Pero bueno, ahí estaba él, haciendo exactamente eso. De pie frente al armario en el que se guardaban los instrumentos cuando no estaban en uso, Sen Yuan vaciló, considerando, la ansiedad echando raíces lentamente. Si bien Hyuge había solicitado escucharlo tocar, nunca especificó qué instrumento específicamente le interesaba. Podría ir con la pipa. Eso era probablemente lo que Hyuge esperaría y el instrumento que Sen Yuan encontró más fácil de tocar. Pero, por otro lado, comenzó a practicar el guqin más seriamente recientemente, y aunque aún no era tan bueno, disfrutaba bastante del estado meditativo en el que entraba cuando lo tocaba, su enfoque en las cuerdas y donde deberían estar sus dedos. ¿Qué pasaría si eligiera la opción equivocada y Hyuge decidiera no volver nunca más al Wombat Pavilion? La señora bien podría matarlo, y Sen Yuan no estaba interesado en que se repitiera esa experiencia. Todavía indeciso, al final pensó en que se jodiera y simplemente tomó ambos, metiendo cada uno debajo de un brazo y balanceándose cuidadosamente por las escaleras.
Deja que Hyuge elija. No podía quejarse si era él quien tomaba la decisión en primer lugar, por supuesto que todavía podía. Pero Sen Yuan tenía que esperar algo, ¿de acuerdo? Con las manos llenas, Sen Yuan pateó la puerta y esperó. Solo unos segundos después, se abrió y reveló a Hyuge de pie detrás de él. Hyuge no estaba tan vestido como Sen Yuan lo había visto las últimas veces. En cambio, estaba cubierto con varias capas. La más externa era una túnica rosa claro que fluía a su alrededor, con un patrón de flores que subía por las mangas sueltas y ocultaba sus manos mientras las retiraba de la puerta. El escote reveló un atisbo de piel, un collar de buen gusto llamó la atención de Sen Yuan y lo atrajo hacia el pequeño colgante púrpura que colgaba cerca de la garganta de Hyuge. ¿Ese es el vestido de Minhye? Sen Yuan estalló. Inmediatamente deseó poder recuperarlo. ¿Quién preguntó algo así? Hyuge no pareció desanimado por eso. ¿Por qué estaba tan tranquilo? Efectivamente, ¿no te parece raro? ¿Llevar ropa de mujer? Hyuge miró a los ojos a Sen Yuan, todas las emociones cuidadosamente ocultas. Las túnicas de una mujer son un tipo de armadura muy particular, Xiao Yuan, especialmente las de un trabajador de burdel. Diseñado deliberadamente con un propósito específico en mente. Incluso se podría considerar arte, si así se quisiera. Su tono no dejaba lugar a dudas de que Hyuge estaba realmente inclinado a ello. Levantó una mano y la manga fluyó hacia abajo con un movimiento suave, ondulando como el agua. Un brillo acalorado brilló en sus ojos que Sen Yuan habría pasado por alto si no estuviera congelado en su lugar, con la atención completamente enfocada en Hyuge. Este maestro no ve por qué debería considerar extraño usar las túnicas de una mujer, solo porque los tontos ignorantes lo harían. Sen Yuan bajó la mirada, sintiéndose incómodo. Al fin y al cabo, era solo ropa. No era como si Sen Yuan nunca hubiera oído hablar de los travestis en el mundo moderno. Si era tan importante para Hyuge, estaba bien. Lo aceptaría, no sería uno de esos tontos ignorantes. Sen Yuan podría ser un gran aliado, pero aún así, ¿no fue un poco raro? Hyuge dejó pasar el tema y se hizo a un lado. Yuan debería entrar. Este maestro espera con ansias escucharla tocar para él. Dejó que su mirada vagara por ambos instrumentos en los brazos de Sen Yuan. Aliviado, Sen Yuan pasó, dejó la pipa y luego el guqin en la mesa baja de la habitación y se volvió hacia Hyuge. Este no estaba seguro de qué instrumento prefería Qianbei. Yuan debería elegir el que prefiera. Este maestro no tiene preferencia. Se sentó en uno de los cojines junto a la mesa. Sen Yuan consideró eso. Eso se sintió como una prueba. ¿Se esperaba que mostrara sus habilidades de la mejor manera posible? Aunque Hyuge dijo que eligiera lo que prefería. ¿Por qué se había molestado en traer ambos si Hyuge no tomaría la decisión por él? Bueno, si siguió la solicitud al pie de la letra, Sen Yuan prefería el guqin. La madame no le dejaba actuar hasta que se volviera más competente, pero lo que fuera. Dejó la popa a un lado y recogió el guqin, moviéndolo por la mesa opuesta a Hyuge y sentándose frente a él. Una mirada rápida hacia Hyuge, el hombre no se opuso, solo asintió con la cabeza expectante. Entonces Sen Yuan puso sus manos en las cuerdas y tocó. Un poco vacilante al principio, pero pronto se olvidó de su público, perdiéndose en la melodía y la armonía de los tonos que punteaba. Sen Yuan no sabía cuánto tiempo había pasado cuando levantó la vista y recordó sobre Hyuge, los últimos tonos aún flotando en el aire entre ellos. La cara del otro era ilegible. No está mal. ¿Cuánto tiempo lleva jugando a Yuan? Dijo Hyuge finalmente. Sen Yuan suspiró aliviado. Se sentía como si estuviera de vuelta en la escuela, después de haber recibido una calificación aprobatoria por la que había estado ansioso. Quizás 2 meses. Los labios de Hyuge se torcieron. ¿Es una pregunta o una respuesta? La imagen de un maestro se fortaleció ante el ojo interior de Sen Yuan. Unos 2 meses, Qianbei. Hyuge lo miró con renovado interés. Bueno, ese es un progreso bastante impresionante para 2 meses de entrenamiento. El entusiasmo de Yuan ciertamente no duele. Sen Yuan se sonrojó y bajó la mirada a su mano que descansaba sobre las cuerdas del guqin. Gracias.
Hyuge aún no había terminado. Sin embargo, aún queda mucho por trabajar. Este lo sabe, se apresuró a asegurar Sen-Yuan. Yang Hye actualmente está instruyendo a esta cuando tiene tiempo, pero está muy ocupada. Se hizo el silencio. Sen-Yuan juró que podía sentir a Hyuge mirándolo mientras parecía pensar en algo. Fuera lo que fuese, parecía haber llegado a una decisión. Esta maestra estaría dispuesta a hacerse cargo de la instrucción Guqin de Aoyuan, si ella misma está dispuesta. Sorprendido por la inesperada oferta, Sen-Yuan miró hacia arriba. ¿Qianbei toca el Guqin? Ciertamente. Este es bastante competente en las 4 artes. Sen-Yuan vaciló. Pero después de todo, era el propio Hyuge quien había planteado la oferta. Zhao Xinyi no podía quejarse de eso. Entonces, si Qianbei está seguro, Aoyuan se sentiría honrado de ser instruido por Qianbei. Si bien la expresión de Hyuge no cambió, Sen-Yuan tuvo la sensación de que estaba complacido cuando recogió un trozo de fruta confitada de un plato que Sen-Yuan juró que aún no estaba allí cuando entró antes. Con una sensación de calor en su pecho, recibiría instrucción real de Guqin, por alguien que sabía lo que estaban haciendo. Sen-Yuan deseaba poder contárselo a Mei Mei, habría estado encantada. Mirando hacia otro lado, la mirada de Sen-Yuan se posó en la pipa que yacía desechada a un lado. ¿Está Qianbei interesado en escuchar a tocar la pipa también? Pasaron unos meses de esta manera. Hyuge se tomó un tiempo de su visita para sentarse con Sen-Yuan e instruirlo sobre el Guqin cada vez que venía, antes de que lo enviaran a trabajar el resto de la noche. Sen-Yuan lo apreció, ya podía sentir que sus habilidades progresaban. Hyuge era un maestro severo, pero no irrazonable. Le faltaba paciencia, pero aún así, estaba listo para explicar los pequeños detalles con los que Sen-Yuan luchó. Esas lecciones se convirtieron rápidamente en sus aspectos más destacados. Sen-Yuan esperaba con ansias la próxima visita de Hyuge cada vez. Fue una tarde cuando sucedió. Sen-Yuan subió las escaleras hasta su habitación habitual, con Guqin bajo el brazo. No se dio cuenta de la alfombra que se colocó fuera de una de las habitaciones para limpiarla a tiempo. Sen-Yuan tropezó, agarrando rápidamente el Guqin cerca de su pecho, y esperaba no aterrizar en él. La señora no se lo tomaría a la ligera si destruyera uno de los valiosos instrumentos. Que ella lo pusiera encima de su deuda con el establishment sería el menor de sus problemas. Antes de que Sen-Yuan tocara el suelo, 2 brazos fuertes detuvieron su caída y lo levantaron. Afortunadamente, el Guqin sobrevivió a todo sin un rasguño. Sen-Yuan miró hacia arriba y directamente a la cara de Hyuge, quien todavía lo sostuvo hasta que encontró el equilibrio. ¿Está bien, Aoyuan? Pero Sen-Yuan no escuchó. Al mismo tiempo, sonó otro ruido, como si viniera directamente del interior de su cabeza. Fuente de alimentación detectada. Activación del sistema. Capítulo 2. Sen-Yuan estaba mirando la pantalla azul brillante frente a él mientras estaba atascada en una pantalla de carga, ignorando todo lo demás a su alrededor. Así que tenía un sistema después de todo. No es que lo necesitara. Había sobrevivido perfectamente bien por su cuenta hasta ahora. Pero Sen-Yuan no sabía lo que se suponía que debía hacer aquí, por lo que un poco de dirección estaría bien, gracias. Pronto, la pantalla de carga desapareció y se llenó de palabras. Código de activación, autor tonto, novela tonta. El sistema se activa automáticamente. Sen-Yuan se encogió un poco al escuchar la voz metálica que recordaba a Gugo narrar sus últimas palabras antes de su muerte. Él estuvo a su lado. Erplan era un escritor y su novela se había ido a la mierda. Teniendo en cuenta que literalmente lo había matado, tanto él como su novela merecían descripciones mucho más agudas que esa. Pero eso no significaba que quisiera escucharlos de vuelta en ese tono sin emociones, de alguna manera casi crítico. ¿De acuerdo? Bienvenido al sistema, usuario Sen-Yuan. Este sistema funciona de acuerdo con el concepto de diseño Yukenyo App, no que no BB. Esperamos proporcionar al usuario la mejor experiencia posible. Es nuestro sincero deseo que durante el tiempo del usuario, el usuario Sen-Yuan pueda cumplir sus deseos y, de acuerdo con el deseo del usuario, transformar una obra estúpida en un clásico magnífico, de alta calidad y de primer nivel. Esperamos que lo disfruten. Vale, no sonaba tan mal. Pero, ¿dónde estaba el truco?
El sistema se activó con éxito. Papel vinculado, Nin Jin Jin, la primera esposa de Luo Bingel. Armas, ninguna. Puntos e iniciales, 100. Joder. Nin Jin Jin. Primera esposa Nin Jin Jin. Amor de la infancia Nin Jin Jin. Nin Jin Jin, quien era una cabeza hueca inconsciente responsable de una parte decente de las dificultades por las que pasó Luo Bingel. ¿Ese Nin Jin Jin, Sen Yuan Nin Jin Jin? Exhaló profundamente. Necesitaría un minuto para adaptarse a eso. No solo había transmigrado en una niña, transmigró en una de las niñas. Dale un respiro, a Yuan. La voz baja sacó a Sen Yuan de sus pensamientos. Miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Hyuge. Creyó detectar una pizca de preocupación en ellos, aunque su rostro seguía siendo una máscara tan ilegible como de costumbre. Tal vez Sen Yuan estaba imaginando cosas. A Yuan está bien. Agradeciendo a Qianbei por su preocupación. Dio un paso atrás y dejó que la mano de Hyuge se deslizara de su hombro. Hyuge no trató de contenerlo, solo siguió mirándolo en evaluación. Bajando la mirada, Hyuge también revisó el Guqin que Sen Yuan todavía estaba agarrando a su pecho con una mirada. Al no encontrar ningún daño, miró hacia Sen Yuan. A Yuan debería mirar con más cuidado hacia dónde va en el futuro. Una chica en tu posición no puede permitirse lesiones que puedan afectar su sustento. Aparentemente, eso no sería un problema ya que Nin Jin Jin nunca fue un trabajador de burdel en Paramore o Demon Way, pero Sen Yuan no podía decir eso, ¿verdad? Agradeciendo a Qianbei por el consejo. ¿Comencemos la instrucción de hoy? Sin esperar una respuesta, Hyuge ya se dio la vuelta y se fue a su habitación habitual. La mirada de Sen Yuan se posó en las túnicas que llevaba puestas, unas fluidas de color azul pálido que estaba bastante seguro de haber visto antes en Minje. Sen Yuan estaba tan tentado de decir que no, de buscar un lugar tranquilo y explorar qué diablos significaba la repentina aparición del sistema. Pero no podía hacer eso, ¿verdad? En cualquier otro momento, Sen Yuan apreciaba la instrucción de Hyuge. No le gustaría desperdiciar la oportunidad que el otro le dio por algo tan estúpido como la impaciencia. Con enorme esfuerzo, Sen Yuan dejó los pensamientos a un lado y siguió a Hyuge por el piso. Aún así, estaba notablemente distraído, estropeando los acordes y las transiciones con las que normalmente no tenía ningún problema. Hyuge le dirigió una mirada penetrante, pero interrumpió la lección y lo envió a estudiar por su cuenta antes de que tuviera que volver a sus tareas. Eso estaba perfectamente bien con Sen Yuan. Agradeció a Hyuge por su tiempo, recogió el Guqin y salió rápidamente de la habitación. Para tener la negación plausible de seguir las instrucciones de Hyuge, Sen Yuan no se tomó el tiempo de guardar el Guqin antes de deslizarse a una habitación rara vez utilizada al otro lado del piso, cerrando la puerta detrás de él y apoyándose en ella. Sistema. El sistema proporciona al usuario servicio las 24 horas. Realmente esperaba que nadie pudiera escucharlo. Por si acaso Sen Yuan bajó la voz. Sistema. ¿Por qué diablos me pusieron dentro de Nin Jin Jin de todas las personas? Los cálculos muestran que el usuario estaba vinculado al rol más adecuado. ¿Por qué Nin Jin Jin es el papel más adecuado para mí? Gritó el susurro de Sen Yuan. No soy una niña. Y yo tampoco soy gay. ¿Cómo diablos se supone que voy a ser la esposa de Luo Bingel? El sistema no dio más detalles. Sen Yuan quería gritar, pero reprimió el impulso, no queriendo alarmar a ninguno de los jejes. Está bien, no me digas. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Hay alguna misión? El usuario tiene actualmente una misión activa. ¿Le gustaría al usuario revisar el registro de la misión? Sen Yuan apretó los dientes. Solo tuvo este sistema durante unas horas, pero ya extrañaba su tiempo sin él. Sí. Muestre el registro de la misión. La pantalla del sistema se abrió con una ventana de resumen casi vacía. En la parte superior había una tarea titulada Misión: convertirse en el discípulo favorito más nuevo de Injin Peak. Bueno, eso no fue demasiado inesperado. Sen Yuan tuvo que estar en Precanon antes de que el propio Luo Bingel llegara al pico Injin.
Dado que Nin Jin Jin ya estaba allí cuando se convirtió en discípulo bajo su escoria Season, Zhen Yuan podría haberlo descubierto él mismo, pero eso al menos lo confirmó. ¿Hay algún detalle para la misión del Pico Inching? Preguntó, sin esperar mucho, pero el título de la misión se iluminó y se expandió, revelando más información. Zhen Yuan lo escaneó rápidamente. Algo le llamó la atención. ¿3 meses? ¿Cómo diablos se suponía que se convertiría en discípulo de Inching Peak en 3 meses? Solo el viaje a la secta probablemente le llevaría meses, sin mencionar que aún tendría que entrar. Sistema, ¿qué pasaría si no termino la misión a tiempo? Si el usuario no completa la misión, convertirse en el nuevo discípulo favorito de Inching Peak, los puntos C del usuario caen por debajo de 0 y el usuario será deportado automáticamente a su mundo original. Pero estoy muerto allí. El sistema no respondió a eso. ¿Qué coño? ¿Qué habría pasado si el sistema no se hubiera activado antes de que tuviera que estar en Kankion? ¿Habría muerto instantáneamente en la activación? Además, ¿por qué el sistema se activó ahora de todos los tiempos de todos modos? ¿Qué significaba fuente de energía? No hizo nada diferente de ayer, ni de anteayer, ni de la semana anterior. ¿Qué coño cambió? ¿Era esa maldita alfombra? ¿Quién ha oído hablar de una maldita alfombra como puta fuente de energía? Zhen Yuan juró que sí era esa maldita alfombra. Zhen Yuan respiró hondo y lo dejó salir. Bueno, eso le dio al menos una pequeña ventana para planificar. Lo primero que necesitaba era averiguar qué tan lejos estaba de la montaña Kankion. Eso decidiría lo complicado que sería llegar allí. En segundo lugar, de alguna manera necesitaba abandonar el burdel. Dudaba mucho de que la señora lo dejara ir después de haber gastado todo ese dinero en él, y no estaría cerca de comprar su contrato durante años, si tenía suerte. Entonces, ¿qué le dejó eso? ¿Mendicidad? Con la esperanza de ser comprado de nuevo por alguien que lo dejaría ir, sí, claro, escabullirse. Antes de que Zhen Yuan pudiera pensar más en eso, se abrió la puerta detrás de él. Sobresaltado con un aullido, aterrizó de espaldas, mirando hacia Wei Jie. Oh, hola Jie. Estaba a punto de irme. Divertido, Wei Jie lo miró con desprecio. Agarró la mano de Zhen Yuan y ayudó a levantarlo. No tienes que estar deprimido ahora mismo. Espera, ¿qué hora es? A Lu Yan le quedan 2 canciones más hasta que sea tu turno. Oh, mierda. Zhen Yuan se levantó y pasó junto a Wei Jie. No podía llegar tarde otra vez. Zhen Yuan tuvo cuidado al mencionar el cultivo. Nada sobre sus planes, por supuesto, solo el interés general. ¿No sería genial, en teoría, cultivar? Podrías volar con una espada, jeje. ¿No sería divertido ser uno de esos cultivadores brillantes que viajan y salvan a la gente? Algunos de los jejes, sobre todo algunos de los más jóvenes, estuvieron de acuerdo con él, suspirando melancólicamente ante ese sueño, pero Zhen Yuan pudo decir que ninguno de ellos realmente lo consideró por sí mismos. De todos modos, la mayoría de ellos habían pasado la edad productiva para comenzar a cultivar. Y los que aún no lo eran pesimistamente realistas. Nadie los elegiría como discípulos cuando estaba ligado a tantas dificultades. Incluso Kankion, que se enorgullecía de aceptar a todos, independientemente de su origen, elegía en su mayoría a niños de familias decentemente acomodadas. Al menos nadie sospecharía que Zhen Yuan hablaba en serio, supuso. Eso facilitó la planificación. ¿Qué piensa Qianbei del cultivo? Le preguntó a Hyuge una noche. Guqin se apartó después de su lección. Zhen Yuan pronto tendría que ir y prepararse para su actuación con Yang Jie esta noche, pero aún podía tomarse unos minutos y ver si Hyuge tenía alguna información útil. Hyuge tomó un sorbo de su taza de té antes de responder. ¿Por qué pregunta a Yuan? Zhen Yuan se encogió de hombros, poniendo sus manos alrededor de su propia taza sin beber su contenido. El sabor del té de Hyuge era horrible. Solo curiosidad. La mayoría de los cultivadores son escoria. Si a Yuan alguna vez se encuentra con uno, debería darse la vuelta y alejarse lo más posible de ellos. Eso fue inesperado. Zhen Yuan estaba intrigado. ¿Qianbei tuvo mala experiencia con los cultivadores? Se podría decir eso,
respondió Hyuge secamente, bebiendo un poco más de su té sin dar más detalles. Oh. Eso sonaba como un punto doloroso. Sen Yuan se retorció incómodo. Lo siento. Al cabo de un momento, añadió. Pero el cultivo suena útil. De hecho, lo es. Muchas cosas de las que los humanos se preocupan a diario, un cultivador ni siquiera piensa en ellas. Ante eso, Sen Yuan volvió a mirar hacia arriba, pensativo. ¿Qianbei sabe cómo cultivar? ¿Se dio cuenta a Yuan de las diversas matrices alrededor de las habitaciones? Este maestro se los proveyó. Sen Yuan se animó. Espera, ¿los ignífugos? ¿Puedes enseñarme? Inclinándose más cerca, Sen Yuan casi volcó su propia taza frente a él. Solo los rápidos reflejos de Hyuge lo salvaron de tener que cambiarse la bata que estaba tomando prestada para la noche. Sen Yuan pensó que este pertenecía a Wei He, pero no estaba muy seguro. Que se necesita precisión o de lo contrario sería más peligroso de lo que sería una llama abierta. Ciertamente no es adecuado para una niña torpe sin ninguna experiencia, comentó Hyuge intencionadamente, dejando la taza apenas guardada. Con un puchero, Sen Yuan cruzó los brazos frente a su pecho. Eso no era justo. De todos modos, ya había memorizado la matriz, pero quería entender cómo funcionaba. ¿Y si prometo no usarlos? Negoció. No. Sen Yuan se desplomó de nuevo. Muy bien. Entonces, ¿qué me enseñarías? Hyuge inclinó la cabeza, una leve sonrisa en su boca. ¿No es este quien ya le está enseñando a Yuan el Guqin por la bondad de su corazón? Sen Yuan puso los ojos en blanco. Qianbei sabe a lo que me refiero. Sacando un ventilador de algún lugar y jugando con él, Hyuge pareció considerarlo. Sen Yuan contuvo la respiración, sin atreverse a interrumpirlo. Al llegar a una decisión, Hyuge miró hacia arriba. Dale a este maestro tu muñeca. Sen Yuan lo hizo, todo el tiempo conteniendo la respiración y sin quitar los ojos de Hyuge. Cuando sintió que algo fresco corría por sus venas, jadeó. Se sintió raro, pero de una manera buena y tranquilizadora. Él y de Hyuge, eso es lo que tenía que ser, se sentía como un arroyo refrescante en un cálido día de primavera, con el sabor de la vida emergente después de que el invierno había terminado. Este podría mostrarle a Yuan cómo meditar, decidió finalmente, sujetando a Sen Yuan en su lugar con su mirada. Honestamente, eso fue más de lo que Sen Yuan había esperado. Sí, por favor. Resultó que meditar era un poco aburrido y Sen Yuan apenas tenía tiempo para eso de todos modos, pero bueno, los mendigos no pueden elegir. Aún así, no lo acercó más a Kankion y el tiempo corría. Comprobó la cuenta regresiva del sistema, quedaban 2 meses y 9 días para esa misión. Es hora de cambiar su estrategia. La buena noticia era que el burdel en el que se había estado quedando Sen Yuan estaba justo al pie de la montaña Kankion. La mejor noticia era que la próxima selección de discípulos estaba programada para dentro de unos 2 meses. Revisando con el sistema, coincidió con el tiempo que aún estaba en la cuenta regresiva, por lo que eso lo resolvió. Nin Jinjin ingresó al Pico Injin en esa selección, así que eso es lo que Sen Yuan también necesitaba hacer. Estar tan cerca resolvió algunos de los problemas que le preocupaban. Lo principal que necesitaba planear realmente era cómo Sen Yuan podría escabullirse para llegar a la selección. Habiendo dado el ejemplo de ayudar con las tareas cuando alguien necesitaba salir al mercado, su salida del burdel no debería levantar demasiadas cejas. Pero solo para estar seguro, comenzó a idear algunos planes de contingencia. Sus lecciones con Hyuge ahora funcionaban como una ventaja para lo que se esperaba que aprendiera en el Pico Injin. Nunca se perdía uno cuando podía evitarlo y se tomaba un tiempo de su día todos los días para repasar lo que el otro le había mostrado. ¿Puedo preguntarte algo? Sen Yuan preguntó. Había pasado un tiempo desde que había comenzado a dirigirse a Hyuge de manera más familiar, aunque no lo reconoció, el otro tampoco lo detuvo. ¿No es eso exactamente lo que acaba de hacer a Yuan? Sen Yuan ignoró la burla. ¿Por qué usas algo de la ropa de Jeje siempre que estás aquí? Había estado preguntándose sobre eso durante un tiempo. Hyuge obviamente disfrutaba de los cortes más femeninos de las túnicas, pero nunca era su propia ropa la que usaba, sino que siempre era algo que tomaba prestado.
¿No podía permitírselos? ¿La ropa de mujer era mucho más cara? Este maestro pensó que ya le había dicho a Ayoan que le gusta usarlos. No, quiero decir, ¿por qué no tienes tus propias túnicas de mujer si te gustan? Algo guardado ensombreció los ojos de Hyuge, algo que Sen-Yuan no pudo ubicar del todo. La gente con la que suele estar no reaccionaría tan amablemente a eso. Tomaban cada debilidad percibida y la usaban en mi contra. Melancolía, eso es lo que era. Tal vez melancolía. Algo se asentó en la garganta de Sen-Yuan. Tragó saliva un par de veces antes de intentar hablar. ¿Pero usted no es una mujer? Las nubes más oscuras se despejaron de los ojos de Hyuge mientras miraba hacia arriba. No. Desafortunadamente, este es definitivamente un hombre. No sabía a dónde iba con esto, pero algo empujó a Sen-Yuan hacia adelante. ¿Y al revés? ¿Podría probarse también ropa de niño? Algo entre ellos cambió, se suavizó. Es probable que eso se pueda arreglar. Han pasado algunas semanas y, aunque Sen-Yuan no había olvidado la conversación, no esperaba obtener ningún resultado con ella. Los pocos jeyes del burdel eran todos mucho más grandes que él y no era como si pudiera salir y conseguir un nuevo atuendo solo para probarlo. ¿Con qué dinero? Entonces, cuando Hyuge dejó una bolsa sobre la mesa entre ellos mientras se sentaba, Sen-Yuan no entendió de inmediato. Ayoan quería probarse ropa de niño. Acercó la bolsa. Los ojos de Sen-Yuan se abrieron, fijos en el regalo inesperado. ¿Me trajiste ropa de niño? Ve que escuchar no es el fuerte de Ayoan. Mirando hacia arriba con asombro, Sen-Yuan captó la pequeña sonrisa de satisfacción en los labios de Hyuge. Le sentaba bien. Lo hizo lucir hermoso, incluso más de lo habitual. ¿Y bien? ¿Ayoan se los está probando? Agarró la bolsa y la presionó contra su pecho, se levantó apresuradamente. Haciendo un gesto hacia el biombo que había a un lado, se dirigió hacia él. Solo voy a... Al abrir la bolsa, se reveló un atuendo completo que consta de varias capas en su mayoría verde y blanco. La vista era desalentadora. Sen-Yuan estaba feliz de haber logrado con las 2 capas habituales en el burdel. Parecían al menos 4. ¿A dónde demonios fueron todos ellos? Se quedó allí sentado un rato, mirando la tela que parecía más cara que todo lo que había usado en esta vida combinada, antes de regresar a donde Hyuge todavía estaba sentado, llevando la ropa con él. ¿Cómo exactamente te pones todo eso? Hyuge tuvo la amabilidad de no burlarse de él por su ignorancia. Sacó una de las capas blancas de los brazos de Sen-Yuan, así como algunos pantalones. Había pantalones. Primero esos. Sacó 2 más, otro crema y otro verde claro. Entonces alzó la bata color crema, después. Ahora el verde estaba levantado. Hyuge hizo un gesto hacia la última túnica que aún estaba en los brazos de Sen-Yuan. Sen-Yuan lo desplegó, revelando una túnica verde más oscura con un diseño un poco más intrincado. Esa es la túnica exterior, la que viene al final. ¿Se las arreglará a Ayoan ahora? Sen-Yuan sonrió, recuperando todas las túnicas. Sí, gracias. Con cuidado, se puso la ropa, capa tras capa. Fue un alivio ponerme finalmente los pantalones. Eso era lo que Sen-Yuan más extrañaba de su tiempo en las calles. ¿Quién iba a impedirle usar pantalones allí? ¿Su familia inexistente? Al salir y frente al espejo a unos pasos de distancia, Sen-Yuan se miró a sí mismo. Se le cortó el aliento. La imagen del espejo todavía se parecía a él, como la nueva apariencia a la que se había acostumbrado más en los meses transcurridos desde su transmigración, pero al mismo tiempo. Experimentalmente, se sacó el pelo del peinado en el que se había puesto y lo recogía en una simple cola de caballo. Oh. Todavía estaba a kilómetros de distancia de la forma en que solía mirar hacia atrás en su antiguo cuerpo, pero si viera su reflejo caminando por la calle, definitivamente pensaría que era un niño. Un calor chispeante estalló en su interior. Tal vez Hyuge estaba en lo cierto con todo este asunto del travestismo. Se volvió hacia Hyuge, sonriendo. El otro lo miró de arriba a abajo. La ropa le queda bien a Ayoan. Debería conservarlos. Pero ten cuidado de no usarlos donde alguien más pueda verlos.
Sen Yuan reprimió el impulso de abrazar a Hyuge. Aparte de lo inapropiado que sería, Hyuge no le pareció del tipo que abraza. Me encantan. Gracias. Hyuge asintió, antes de cambiar de tema. Bueno, ¿pasamos al Gukin? Reproduce la sección que repasamos la última vez. Este maestro espera que Ayoan haya estado practicando. Sen Yuan no podía dormir. Su mirada se quedó clavada en la pantalla azul frente a él contando las horas y sus músculos se tensaron. Intentó meditar un poco, pero se rindió bastante rápido. Simplemente no podía despejar su mente lo suficiente como para intentarlo realmente. No es que nadie pudiera culparlo. Mañana, se uniría a Enjin bajo esa escoria Senkingyu o fallaría la misión y moriría por segunda vez. Las túnicas que Hyuge le había regalado fueron cuidadosamente puestas fuera de la vista. Se los pondría cuando se fuera. La señora estaría buscando a una muchacha fugitiva con una de las túnicas que le proporcionó. Sen Yuan había tenido cuidado de mantener la ropa de niño oculta de sus jejes, por lo que ahora podrían ayudar a cubrir sus huellas. Lo único que quedaba por hacer ahora era esperar el momento adecuado. Teniendo en cuenta su ocupación, la mayoría de las mujeres del burdel no se dormirían hasta la madrugada, pero si esperaba demasiado, los comerciantes comenzarían a montar sus tiendas para el día y alguien podría verlo escabullirse. Eso podría acortarlo un poco, pero Sen Yuan no podía arriesgarse a ser atrapado de inmediato. ¿Cómo sería la vida en el pico Injing?, se preguntó. Aparte de la forma en que Luo Bingel fue intimidado, las descripciones de sus años de discípulo y los destellos que Erplan dio de la vida en la cima eran bastante estándar para un entorno de secta de cultivo. Pero también estaba Senkingyu. Sen Yuan se estremeció, recordando cómo estaba abusando de los productos originales. No es que él aceptara eso, pero después de todo era solo una niña. ¿Qué podía hacer cuando el señor de la cima lo perseguía? Bueno, ese era el problema del futuro Sen Yuan, en lo que a él respectaba. A medida que el nivel de ruido disminuía, Sen Yuan se preparó. Se puso la túnica como Hyuge le había mostrado y se cubrió con su manta por si acaso, antes de escabullirse por la puerta trasera cerca de la cocina por la que lo habían llevado todos estos meses atrás. Comprobó que no había nadie alrededor y salió. Sen Yuan pasó por el lugar donde se habían alineado los esclavos sin mirarlo. No fue difícil encontrar el camino hacia donde se llevaría a cabo la selección de discípulos. Tanta gente había viajado aquí para probar suerte, solo necesitaba seguir los carruajes de las familias ricas con la esperanza de mejorar su reputación enviando a sus hijos a una de las sectas más grandes. Yendo a pie, Sen Yuan no llegaría al comienzo al amanecer, pero no había forma de que eso lo detuviera. Pasaron horas antes de que Sen Yuan llegara al último paso hacia el campo de selección real. Cubierto por el polvo del camino, empapado en sudor y sin aliento, Sen Yuan no esperó a que el discípulo que recibía a los candidatos terminara su instrucción. De todos modos, sabía lo que tenía que hacer y no tenía tiempo. La cuenta regresiva del sistema mostró 5 minutos más. Sen Yuan miró rápidamente hacia el campo donde sus compañeros aspirantes ya estaban cavando hoyos. Había algunos huecos sin nadie alrededor, probablemente de los candidatos que ya habían sido elegidos o que se habían rendido. 4 minutos. Sen Yuan eligió uno de los hoyos ya iniciados al azar y comenzó a cavar. Ignoró el sudor que le corría por la cara y la suciedad que le agrietaba las uñas. Necesitaba llamar la atención de Senkingyu, y necesitaba hacerlo rápido. 3 minutos. Oh, Dios, ¿y si todo fuera en vano? ¿Qué pasaría si muriera porque Senkingyu tardó demasiado en darse cuenta de que estaba aquí y que necesitaba elegirlo? 2 minutos. La desesperación se apoderó de mí. Sen Yuan dedicó toda la energía que aún le quedaba a cavar, sin atreverse a mirar hacia arriba o alrededor. Un momento. Sen Yuan cerró los ojos cuando una sombra cayó sobre él. La cuenta regresiva del sistema se detuvo, faltaban segundos para agotarse y su pantalla cambió. Misión: convertirse en el nuevo discípulo favorito de Injin Kik. Avance: 50%, sigan con el buen trabajo, usuario. Senkingyu no sabía por qué Yoen Yuan insistía en que viniera a la selección de discípulos todos los años. No necesitaba nuevos discípulos, ya tenía suficiente de esos mocosos corriendo por ahí.
pero aún así, tuvo que pararse en una plataforma junto a sus compañeros señores de la cima y ver a un grupo de patéticos niños pequeños cavar agujeros en el suelo. La figura que llegó al mediodía, cuando algunos de los otros señores del pico ya habían llenado su cupo y se habían ido, llamó su atención de inmediato. Observó que apenas prestaban atención al discípulo de Andin asignado para guiar a los candidatos de este año a través de cómo funcionaba la selección y fueron directamente a uno de los hoyos abandonados que dejó uno de los nuevos discípulos y comenzaron a cavar. Inteligente, pensó Sen Qin-byu. No solo ya se habían enterado de antemano de en qué consistía la selección, sino que eligieron un lugar que ya había demostrado ser bueno y construyeron sobre él. Ninguno de los ricos bastardos se fue a ellos tampoco, a juzgar por la suciedad de sus túnicas. Conocía esas túnicas, Sen Qin-byu se dio cuenta con un sobresalto. Aunque ya apenas se distinguían bajo toda la suciedad, eran las mismas viejas túnicas de discípulo que Sen Qin-byu le regaló al pequeño Aoyuan. Debe haber logrado escabullirse para venir aquí. Conociendo el ojo cuidadoso que la señora mantenía sobre sus chicas, eso era una hazaña en sí misma. Sen Qin-byu no había planeado enfrentarse a nadie nuevo en este día, pero estaba intrigado. Se pondría en contacto con la señora esta noche y compraría el contrato de Aoyuan para que no hubiera ningún problema desde esa dirección. Se volvió hacia Yuan, parado no muy lejos de él. «Me la llevo», anunció, señalando a su fan hacia Aoyuan. Y Qin-di se volvió hacia el que estaba señalando, evaluando el potencial de Aoyuan con una mirada y llegando a la misma conclusión que él. Sen Qin-byu. Sabes muy bien que Xiansu es la primera elección de todas las chicas. Apenas hay ninguno aquí hoy, ¿cómo se supone que crecerá Xiansu? Al abrir su abanico, Sen Qin-byu la miró, ocultando su expresión. Y Chimei tuvo suficiente oportunidad para reclamarla. No es que Sen Qin-byu la hubiera dejado. Ella viene a Injin, acercándose, y Qin-di se centró en Yuan. Sangmen-sixion. No puedes dejar que se salga con la suya. Con su constante sonrisa falsa todavía pegada, Yuan miró entre los dos. Este lo siente, Chimei. Sen Sidi escogió primero a ese discípulo. Inmediatamente, y Qin-di comenzó a discutir, pero Sen Qin-byu ya había dejado de escuchar. Antes de que terminara de despotricar contra el líder de la secta, él ya habría reclamado a Aoyuan y la habría devuelto a su cima, y no había mucho que pudiera hacer una vez que la chica fuera oficialmente su discípula. Descendió de la plataforma e ignoró las miradas esperanzadas de los mocosos por los que caminaba hasta que se detuvo ante Aoyuan. Notó que Aoyuan se desplomaba cuando ella notó su presencia. Aoyuan. Has sido elegido para convertirte en un discípulo de Injin Peak. Al escuchar eso, Aoyuan miró hacia él, con los ojos muy abiertos. Sen Qin-byu ignoró el brillo húmedo que vio en ellos. ¿Aoyuan acepta? La muchacha se puso en pie. Sí, acepta. Se inclinó de la manera en que Sen Qin-byu reconoció que su Xindyue le había enseñado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Entonces sigue a este maestro. Una vez que abandonaron el campo de excavación, Sen Qin-byu disminuyó la velocidad de sus pasos, pero no se atrevió a bajar la guardia. ¿Aoyuan recuerda su apellido? Ella vaciló, antes de negar con la cabeza. Tal vez recordaba un apellido, pero no quería que la asociaran con una familia que ya no existía. Tal vez realmente no lo hizo. No le preocupaba, Sen Qin-byu ya lo había esperado. Entonces Aoyuan debería elegir uno para ella antes de que lleguemos a la cima. ¿Nin? Preguntó Aoyuan, todavía vacilante. ¿Es una pregunta o una respuesta? Aoyuan se enderezó. Nin. Nin Yuan. Sen Qin-byu asintió. Muy bien. Capítulo 3. Sen Yuan, no, maldita sea, ahora era Nin Yuan, tenía que acostumbrarse. Siguió unos pasos detrás de Sen Qin-byu, dejando atrás el campo lleno de agujeros de diferentes tamaños. Su mente se tambaleaba. ¿Hyuge era Sen Qin-byu, el maestro de escoria? ¿Qué? Estaba seguro de que habría estado exhausto, con las aproximadamente 0 horas de sueño que había dormido la noche anterior, si no fuera por la adrenalina que lo recorría. No importa lo cerca que hubiera estado, estaba en la secta Kankion. Aprendería a cultivar. Conocería a Luo Bingel, el gran protagonista mismo, en solo cuestión de años.
Miró con recelo al señor que aparentemente tenía delante. Nin Yuan no había olvidado que Sen Qin-yu había hecho avances inoportunos hacia el Nin Jin Jin original. Todavía no había hecho ningún intento durante sus visitas al pabellón rojo cálido, todo lo contrario, pero parecía que no conocía a Hyuge tan bien como pensaba. Ahora que sus jejes no estaban cerca, tal vez Sen Qin-yu mostraría su verdadero rostro. Nin Yuan seguro que no lo desafiaría y se mantendría tan lejos como pudiera. Advertencia. El usuario Sen Yuan no puede evitar al personaje Sen Qin-yu, sí, figurado. De todos modos, no creía que pudiera salirse con la suya. Al darse cuenta de que Sen Qin-yu se había detenido nuevamente, Sen Nin Yuan también se detuvo, abnicándose tranquilamente. ¿De dónde había sacado el abanico? Nin Yuan podría haber jurado que no lo estaba sosteniendo hace unos momentos. Sen Qin-yu se paró en la puerta de la casa de bambú, levantando una ceja con expectación. ¿Qué está esperando a Yuan? Sen Yuan no estaba impresionado. No debería Qianbei decirle eso a este. Algo chispeó en los ojos de Sen Qin-yu, pero desapareció al momento siguiente. Entra ya. Bueno, al menos no parecía que estuviera a punto de hacer cosas que no debería hacer pronto. Sin duda, una victoria en los libros de Sen Yuan, maldita sea. Nin Yuan, Nin Yuan, Nin Yuan. Nin Yuan pasó junto a Sen Qin-yu y entró en la sala de entrada, escuchando al otro cerrar la puerta detrás de ellos. Mirando a su alrededor, la casa de bambú no se parecía en nada a lo que hubiera esperado. Era ligero y aireado, sin ninguna de las vibraciones sofocantes con las que Pete lo describió durante las pocas veces que Luo Bingel lo vio desde adentro. Había un estante del que Sen Qin-yu tomó un juego de té y una mesa baja que también trajo. Sentado a la mesa en el lugar opuesto a la puerta, y Nin Yuan de pie frente a ella, Sen Qin-yu volvió su atención hacia él y le dirigió una mirada escrutadora. Antes de que A Yuan sea aceptada oficialmente en la cima, preparará y servirá té a este maestro. Puede usar la cocina. Hizo un gesto hacia una puerta al otro lado que Nin Yuan aún no había notado. Nin Yuan asintió, tomando la tetera. Gracias a Meiji, sabía exactamente qué hacer. Y gracias a Luo Bingel, sabía qué no hacer. Aún así, Nin Yuan estuvo atento a un movimiento de la mano que podría volcar el té recién hecho sobre su cabeza, por si acaso. Pero, por supuesto, no había nada. Después de todo, no era Luo Bingel. La ceremonia del té transcurrió sin problemas muy pronto. Nin Yuan ahora era oficialmente un discípulo de Injin Peak, como confirmó el sistema, con confeti cayendo por la pantalla desagradablemente azul. Nin Yuan salió de él tan pronto como pudo. Dado que la discípula Nin ahora es una discípula del Pico Injin, no es apropiado que ella continúe llamando a este maestro Qianbei, mencionó Sen Qin-yu, todavía mostrando aún menos emoción al respecto que la nada que Nin Yuan había estado comenzando a desentrañar lentamente. No se equivocaba, supuso Nin Yuan, pero se mostraba reacio a dejar ir este último remanente de su presunta conexión. Todo había sido mentira, por supuesto. Sen Qin-yu no era el Qianbei que creía conocer, por lo que sería doblemente inapropiado seguir llamándolo así. Y sin embargo, la idea de cualquiera de las dos opciones, mantener esa dirección familiar y descartarla para que se olvide, como si nunca hubiera existido, se sentía mal. Season. Nin Yuan finalmente ofreció, vacilante. Sin quitar los ojos de Nin Yuan, el hombre asintió una vez. Aceptable. Poco después, llamaron a la puerta principal. Sen Qin-yu les hizo señas para que entraran y entró un discípulo. Se inclinó hacia Sen Qin-yu. Season. Luego, su atención se desvió hacia Nin Yuan. Nin Yuan se tensó ligeramente, como para prepararse para lo que estaba por venir. Este main fan ve que Season eligió un nuevo CD. La palabra resonó dentro de la cabeza de Nin Yuan, ahogando cualquier otro ruido. CD. Era como flotar en una nube. Min Fan, el main fan, el matón número 1 de Luo Bingel, lo miró y vio un CD. Había pasado mucho tiempo desde que no se pensó en él como una niña ni por un momento. Min Fan, este es tu nuevo Chimei, Nin Yuan. Escuchar el discurso que había esperado hace un momento fue como empaparse en agua fría.
más agudo aún después de haber bajado la guardia. Sintió caer la sonrisa de la que ni siquiera había sido consciente. No. No podía perder eso. Season, interrumpió las instrucciones de Sen King-yu hacia su discípulo principal. ¿Tal vez el discípulo principal? Nin Yuan no recordaba en qué momento el otro obtuvo el puesto. Cambiando su atención, Nin Yuan ahora tenía a Min Fan y Sen King-yu mirándolo fijamente, probablemente juzgándolo por atreverse a interrumpir a un señor máximo. ¿Qué? Nin Yuan se encogió un poco. Yo. Season, ¿podría tragó saliva, podría ser un Sidi en lugar de un Chimei? Por favor. Nin Yuan sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Ya se necesitaba todo en él para no estallar en lágrimas por alguna razón. Nin Yuan ni siquiera sabía realmente lo que quería de esto, lo que lo obligó a preguntar. Estaba bien siendo una niña. Estaba acostumbrado. Lo había sido durante meses. Años, incluso. Y no era que no llamarse así cambiara nada. ¿Qué era ese dicho estúpido de que la rosa se llamaba de otra manera? Nin Yuan sería la mejor chica. Pero, muy bien. Nin Yuan es el Sidi de Min Fan entonces. Si eso es todo, así de simple. ¿De verdad era así de fácil? Tenía que haber una trampa en alguna parte, estaba seguro Nin Yuan, pero la tomaría por ahora. Apresuradamente, Nin Yuan asintió, limpiando una lágrima que no pudo contener más. La sonrisa había vuelto, abriéndose paso. Sí. Gracias, Season. Desviando la mirada de él, Sen King-yu ocultó su expresión detrás de su abanico. Entonces Meng Fan debería llevarse bien con la gira. Incluso escondido detrás del ventilador y sin ninguna pista en su tono, Nin Yuan podía adivinar lo desagradable que probablemente llevaba ahora en su rostro donde nadie podía verlo. Odiaba eso un poco. No conocía a este hombre. El discípulo Nin Yuan necesita urgentemente un baño. Oye, grosero. Justamente, Nin Yuan todavía estaba con la ropa que había usado para el viaje, probablemente una vieja túnica de discípulo, ahora se dio cuenta. Debería haberlo notado antes, cubierto no solo por el polvo de las calles, sino también por el barro de cavar, pero aún así grosero. Min Fan se inclinó y Nin Yuan hizo lo mismo apresuradamente, antes de que el otro lo sacara. Y aquí están los dormitorios juveniles. Meng Fan hizo un gesto hacia el edificio frente a ellos. ¿Los dormitorios de las chicas? No, solo los dormitorios juveniles. Al abrir la puerta, Min Fan le hizo señas a Nin Yuan para que entrara. No habría esperado que Season dejara que niños y niñas durmieran en los mismos dormitorios. No lo hizo en Pid. Nin Yuan estaba bastante seguro de que Nin Jin Jin tenía su propio dormitorio separado de los chicos. Había confiado en tener finalmente su propia habitación donde pudiera tener algo de privacidad. No había absolutamente ninguna forma de que pudiera mantener sus partes ocultas en todo momento y ahora que se había convertido en un Sidi, la idea de que alguien las descubriera y él perdiera eso lo ponía ansioso. Sidi no está del todo equivocado, explicó Meng Fan. Nin Yuan parpadeó, nuevamente gratamente sorprendido de que lo llamaran Sidi, tuvo que acostumbrarse en algún momento, ¿no? Pero ese punto ciertamente no era ahora. Volvió a tomar la iniciativa, llevando a Nin Yuan a un almacén donde sacó algunos conjuntos de uniformes de discípulos, así como algunos artículos esenciales para el cuidado del cuerpo de los estantes. Si bien los discípulos más jóvenes comparten los dormitorios independientemente del género, una vez que crecen, los que se quedan en Injing obtienen nuevos alojamientos separados. La mayoría todavía comparte en grupos más pequeños de 2 o 3, pero algunos discípulos tienen la suerte de conseguir habitaciones para ellos mismos. Algo sobre los adolescentes que necesitan privacidad. Meng Fan puso los ojos en blanco. Nin Yuan apostaría a que fue una cita directa que recibió cuando preguntó sobre una habitación individual. Sin embargo, tenía sentido con lo que sabía. Escaneando a Nin Yuan de pies a cabeza, Min Fan sacó una barra más de jabón, grosero, antes de liderar el camino hacia el dormitorio. Podía escuchar algunas voces provenientes del interior,
pero Ning Yuan no tuvo tiempo de tener ningún sentimiento al respecto. Sin dudarlo, Min Fan entró y dejó a Ning Yuan sin más remedio que seguirlo, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Sixion, Siji, saludó Min Fan mientras dejaba los suministros en una de las camas. El chico al que había llamado Sixion se animó. Oh, Sidi. Derrame, ¿Sisun realmente eligió a alguien nuevo este año? La chica a su lado no esperó una respuesta y, en cambio, escaneó la habitación, encontrando a Ning Yuan todavía de pie en la puerta en cuestión de segundos. Podría haberse sentido incómodo bajo su mirada si ella no hubiera irradiado tanta calma. El solo hecho de estar en la misma habitación que ella hizo que Ning Yuan sintiera que cualquier problema que pudiera tener era manejable. Sí. Este es nuestro nuevo Sidi Ning Yuan, presentó Min Fan con un gesto hacia él. Sidi, una parte de Ning Yuan repitió, todavía sin creer del todo que se refería a él. El Sixion dirigió su atención hacia él. Una vez que llamó la atención de Ning Yuan, una gran sonrisa iluminó el rostro del niño. Hola Sidi, es un placer conocerte. Este es Yang Hinyu y este Siji aquí, le hizo un gesto a la chica tranquila, es Wang Ping. Francamente, no esperábamos que Sisun eligiera nuevos discípulos este año. Suerte mía, supongo, murmuró Ning Yuan antes de enderezarse e inclinarse. Este Ning Yuan se siente honrado de conocer a Sixion y Siji también. Yang Hindu emitió un sonido agudo. Agarró el brazo de Wang Ping. Es tan lindo. Wang Siji, ¿por qué es tan lindo? Era más un susurro escénico que un intento real de mantener la voz baja. Ning Yuan no estaba seguro de si eso era intencional, pero tenía la sensación de que Yang Hindu simplemente no era capaz de quedarse callado. Ning Yuan sintió que el rubor subía por sus mejillas y miró hacia abajo en un intento de ocultarlo. Era tan bueno siendo una chica. Ni siquiera tuvo que hacer nada para que los demás lo consideraran lindo, ni siquiera ser tratado como un Sidi pudo cambiar eso. Afortunadamente, Meng Fen interrumpió la situación antes de que se volviera incómoda. De todos modos, sígueme, Sidi. Este te mostrará la casa de baños antes de que continuemos el recorrido alrededor de la cima. Tal vez ser una niña no era tan malo, pensó Ning Yuan, acostado despierto en la cama que le habían asignado. Alguien roncaba y constantemente había alguien susurrando cuando se movían mientras dormían. Ning Yuan no estaba acostumbrado a dormir en una habitación con tanta gente. De vuelta en el burdel, solo tenía que compartir con Wei Jie y, afortunadamente, ella dormía tranquilamente. ¿Quién dijo que una chica no podía vestirse con ropa de chico y ser llamada Sidi? Eso definitivamente hizo que todo lo de ser una chica fuera mucho más fácil. ¿Qué significaba ser una niña? Se había acostumbrado a tener una flor en lugar de un pilar a lo largo de los meses, tal vez incluso años, que pasó en este cuerpo. Aparte de eso, ¿había alguna diferencia de todos modos? Ning Yuan recordó a Hyuge, espera, no, Sen Qingyu, diciéndole que se jodiera la opinión de todos y que se pusiera lo que lo hiciera sentir cómodo, independientemente de si era un niño o una niña. Bueno, tal vez no con esas palabras exactas, pero estaba implícito. Ning Yuan sintió un aguijón en el pecho al pensarlo. Le había gustado el Hyuge. Al descubrir que en realidad era Sen Qingyu, sintió que había perdido al hombre al que se había acercado en el pasado por la escoria, el villano de todas las personas. Era raro llorarlo. Lo que lo consoló sobre sus sentimientos contradictorios sobre el descubrimiento fue lo amables que habían sido sus nuevos hermanos marciales cuando los conoció hoy. No se parecían en nada a lo que Pete los describió. Incluso los que Ning Yuan sabía con certeza que en el futuro matarían a Luo Bingel fueron amables con él, algunos de ellos tal vez un poco reservados a lo sumo. ¿Era ese el privilegio de las chicas Pete? ¿Era ese privilegio de las chicas en general? Lo mejor de todo es que nadie parpadeó cuando Meng Fean lo presentó como su nuevo Sidi. Lo dejó flotando un poco durante la mayor parte del recorrido alrededor del pico. Mientras se ponía un nuevo conjunto de uniformes de niño después de que finalmente se bañó, tan similar al que le habían regalado antes, no tenía idea de qué hacer con su cabello. Fue tan largo, ¿de acuerdo? Nunca tuvo que peinarlo él mismo. Uno de los jejes solía ayudarlo a colocarlo en un estilo elaborado u otro y antes de eso, en las calles, nadie miraba dos veces a un niño con el pelo suelto.
Casi nadie se dignaba a mirar 2 veces a un niño en la calle, y a los que lo hacían, ciertamente no les importaba algo como el cabello. Ning Yuan anhelaba la facilidad de su cabello corto. Sin ninguna opción real, se había recogido el pelo en una cola de caballo que sabía que estaba torcida. Nadie dijo nada, pero él vio que se daban cuenta y supo lo que estaban pensando. ¿Quién demonios ni siquiera sabía cómo recogerse el maldito pelo? Bueno, ese era un problema para mañana, Ning Yuan ahora. Si finalmente pudiera quedarse dormido, por favor. No sabía cuánto tiempo le había llevado, pero finalmente cayó en un sueño reparador pero demasiado corto. Las lecciones de los meses anteriores le dieron a Ning Yuan una ventaja, pero no tanto como podría haber esperado. Si bien no era el peor de la clase de Wookiee ni podía seguir el ritmo, y no luchaba tanto en la meditación como su maestro hubiera esperado de un discípulo nuevo, todo lo que involucraba un pincel en su mano era donde todo fallaba. No fue su culpa, ¿de acuerdo? Ning Yuan no podía recordar cuándo fue la última vez que tuvo que escribir a mano, y mucho menos pintar. Ciertamente no en esta vida. Y aunque sus lecciones de música ayudaron a evitar que su escritura fuera completamente ilegible, no cambió el hecho de que esas manos suyas ni siquiera aprendieron a sostener correctamente un pincel. Por lo tanto, no fue una sorpresa que estuviera muy por detrás de los otros discípulos en las clases de pintura y caligrafía, la mayoría de las cuales no solo tenían años en la cima sobre él, sino también alguna educación previa. Ning Yuan parecía frustrado ante la pintura que tenía delante, pincel aún en mano. Lo que se suponía que era la vista de los otros picos parecía poco más que unas líneas que una gallina podría haber arañado en el suelo. Apenas podías reconocer las montañas. Eso se ve bien, Ning Sidi. Muy abstracto. Gimiendo, Ning Yuan se dejó caer. No se suponía que debía ser. Oh, lo siento. Yang Hindu realmente pareció intentarlo, acercándose a la pintura y entrecerrando los ojos. Muy bien. Bambú, no. Ning Yuan trató de hundirse aún más. En el proceso, el pincel, todavía mojado con pintura, dejó manchas en sus túnicas de discípulo. Lo que sea, no es que pudiera empeorar. Yang Hindu se sentó a su lado, inclinándose para mirarlo a los ojos. Bueno, en el lado positivo, solo puede mejorar a partir de aquí. El cepillo le golpeó en el hombro. Yang Hindu solo se rió, sin preocuparse por la mancha que ahora lucía su túnica. Fácil de decir para ti, murmuró Ning Yuan. La pintura de Sixión es al menos reconocible. Sidi no quiere saber cómo se veían mis pinturas al principio, créeme. Yang Hindu se puso de pie y extendió una mano para ayudar a Ning Yuan a levantarse. Vamos, intentémoslo de nuevo. Este Sixión te dará algunos consejos, así que tú, montaña Kankion. Levantando una ceja, Yang Hindu miró hacia atrás a la pintura. Correcto, el paisaje de la montaña Kankion es reconocible como tal. No convencido, pero dispuesto a intentarlo, Ning Yuan se sentó. Muy bien. Yang Hindu hizo un pequeño ruido en su garganta, como si apenas estuviera reprimiendo un arrullo. Tu cola de caballo está torcida, Sidi, Ning Yuan gimió. ¿Otra vez? Tratando de arreglarlo sin ver nada, Ning Yuan no tenía idea de si en realidad no lo estaba empeorando. Estúpido cabello largo, ¿por qué era tan difícil de peinar? Nadie más parecía tener problemas para mantener su cabello ordenado. Al parecer, no lo arregló. Parecía casi involuntario cuando Yang Hindu extendió su mano. Aquí, deja que este Sixión te ayude. Con unos pocos movimientos de la mano que Ning Yuan juró que acababa de hacer él mismo, el otro parecía satisfecho. Está bien. Ahora a pintar, vámonos. Rendiéndose, Ning Yuan recogió su pincel de la esquina en la que había rodado y siguió el ejemplo de su Sixión. Ning Yuan no había visto a Sen Qingyu durante unas 2 semanas después de haber sido aceptado como discípulo cuando lo llamaron para ver al Señor del Pico. Estaba bastante seguro de que uno de los profesores lo había delatado. Mirándote, San Laozi. Su escritura no era tan mala, podía leerla muy bien. Sentados en la mesa frente a Sen Qingyu, había una tensión en el aire entre ellos que no había estado allí antes. Dejó a Ning Yuan al límite, listo para correr por él. Una taza de té estaba frente a él, ignorada y enfriándose.
pero Nin Yuan no confiaba en él. Tal vez así fue como comenzó todo para los productos originales también. Shen Qingyu finalmente rompió el silencio entre ellos. Se le llamó la atención a este maestro que el discípulo Nin podría necesitar hacer algo de trabajo extra en algunas de sus clases. Nin Yuan jodidamente lo sabía. Bajó la mirada. Sí, Sisun, escuchó a Shen Qingyu hurgar antes de dejar algo sobre la mesa. Una mirada más cercana reveló un libro, más grueso que la mayoría de los que había visto a su alrededor. Nin Yuan copiará este libro y le mostrará a este Sisun los resultados personalmente. ¿Qué? La cabeza de Nin Yuan se disparó. ¿Todo el libro? Se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Al abrir su abanico y mirar el poema escrito en él, la expresión de Shen Qingyu no reveló nada. ¿No estaban claras las palabras de este maestro? No. Quiero decir, por supuesto, Sisun. Bueno, allí se fue su descanso por la noche. Nin Yuan miró el libro. Tardó un momento en leer el título. Todavía no estaba muy acostumbrado a los caracteres tradicionales en los que todo estaba escrito. Una vez que lo hizo, sus ojos se iluminaron. Era un bestiario. Bueno, si tuvo que sacrificar su sueño, al menos pudo leer sobre algunas bestias geniales. A la mañana siguiente, antes de las clases, Nin Yuan se paró frente a la casa de bambú, esperando que Shen Qingyu saliera. Agarraba el libro que le habían dado, así como todas las hojas que había llenado durante las horas posteriores. Le dolía la cabeza y Nin Yuan sintió que podía quedarse dormido de pie, pero terminó la tarea. Odiaba admitirlo, pero su escritura había mejorado. Estaba seguro de que incluso San Laozi ya no sería capaz de describirlo como ilegible. Mientras Nin Yuan se frotaba los ojos con una mano, la puerta finalmente se abrió y reveló la apariencia prístina de Shen Qingyu, que hizo que Nin Yuan fuera aún más consciente de las arrugas en sus propias túnicas que no se había molestado en cambiar. Hizo una prueba de olfato, ¿de acuerdo? Haciendo una reverencia, Nin Yuan presentó sus documentos. Sisun, ¿qué es esto, discípulo Nin? ¿Shen Qingyu había levantado una ceja? Sonaba como si lo hubiera hecho. Un vistazo rápido reveló que Nin Yuan daba en el clavo. Ja, se estaba volviendo tan bueno leyendo a su maestro. Intenta cualquier cosa ahora, Sisun. Lo vería venir a kilómetros de distancia. Este copió el libro, como Sisun ordenó. Finalmente, quitándose las sábanas de las manos, Shen Qingyu las revisó. Este maestro tenía la intención de que el discípulo Nin hiciera eso durante las próximas semanas para practicar su escritura. Este ve que al menos fue efectivo en ese sentido. ¿Y no podrías haber dicho eso antes? Espera, eso fue demasiado grosero. Este discípulo quiere decir, está bien. Se nota el entusiasmo del discípulo Nin. Para ser completamente claros, la próxima tarea no tiene un límite de tiempo, pero el discípulo Nin debe hacerlo en un tiempo razonable. ¿Se entiende? Sí, Sisun. Podría haber dormido esta puta noche. Dios, él odiaba a ese hombre. Muy bien. Nin Yuan debería ir a sus clases ahora. Inclinándose, Nin Yuan se volvió para seguir las instrucciones, pero Shen Qingyu lo llamó una vez más. Nin Yuan miró hacia atrás al señor del pico. Antes de ir a clase, Nin Yuan debería arreglarse el cabello. Con eso, se dio la vuelta y cerró la puerta de la casa de bambú detrás de él. Al tocar su cola de caballo, Nin Yuan pudo sentir lo torcida que estaba. Gimió. ¿De verdad, otra vez?